Buenos días. Continuamos ahora con donde nos quedamos en el tema de representación del conocimiento y ontologías. Entonces les comparto. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, entonces habíamos visto ya hasta este punto, pues presentamos las nociones generales de ontologías y fuimos introduciendo dispositivos expresivos que como la negación y después la posibilidad de expresar defaults condicionales que dieron lugar a poder expresar preferencias. Y como vimos, pues la introducción de estos dispositivos expresivos, estos medios expresivos, pues es muy útil, pero al mismo tiempo siempre trae un precio. Y en este caso ha sido una nueva clase de contradicciones, pues que hacen más complejo el razonamiento. ¿Okay? Entonces, una más, vamos a ver ahora una complejidad adicional que surge de la expresividad que hemos visto, y es que con esta base de datos, pues las preferencias las podemos usar no solamente de manera direccional hacia adelante, sino también las podemos utilizar de manera invertida. Entonces, si tenemos, por ejemplo, continuando con el ejemplo de los animales, que si X nació en Y, entonces X vive en Y, que ya vimos a qué tipo de situaciones conlleva. Pero supónganse que en la base de datos, también a nivel de Arturo, tenemos especificado que Arturo vive en Patagonia. Entonces, en este caso, esta regla es relevante, pero lo que tenemos explícito es el consecuente, no el antecedente. ¿Ok? Entonces, por aquí, con esto, podemos hacer la hipótesis de que Arturo nació en Patagonia, que es razonar de los efectos a las causas. En este caso, el efecto es la estipulación de que Arturo vive en cierto lugar, que es la observación que tenemos en este momento, pero con el conocimiento de la regla, default condicional, pues podemos hacer la hipótesis de que él nació en ese lugar. Pero esta hipótesis pues es débil, que es un razonamiento débil, pues porque es bastante contingente que eso se cumpla, pero es completamente análogo al razonamiento bayesiano que hemos visto, que es una forma de pasar del conocimiento de los efectos a sus causas a través de implicaciones lógicas o de preferencias. Pero esto, o sea, utilizar esta bidireccionalidad da origen a un nuevo tipo de contradicciones que se ejemplifican por las preferencias, porque se acuerdan que en nuestra base de datos, pues teníamos que si X nació en Y, entonces X vive en Y, le hemos puesto una preferencia de 3, acuérdense que mientras más chiquito el valor, estamos considerando más prioritario, pero también si X trabaja en Y, entonces X vive en Y, y eso con preferencia 4. Ok. Entonces, ante esta situación en la base de datos, y sabiendo que Arturo vive en Patagonia, podemos concluir que la razón de que vive en Patagonia es que nació
en Patagonia, pero la razón de que vive en Patagonia es que trabaja en Patagonia. ¿Ok? Entonces son dos posibles explicaciones al hecho de que este sujeto viva en este lugar, en este momento. Entonces, ¿cuál es la explicación preferida? O sea, ¿cuál es la razón por la cual efectivamente él vive en ese lugar? Y ya, pues aquí, pues, una vez más, heredamos la preferencia de el default condicional que está dado en este caso al nivel máximo, pues lo heredamos hasta el nivel en el cual se declara la propiedad para el individuo en cuestión. Y como la especificidad es la misma en ambas ocasiones, pues concluimos que vamos a preferir la explicación que sea consistente con las probabilidades. Entonces, esta simple regla, pues fíjense que aumenta mucho la posibilidad de nuestra base de datos porque le podemos preguntar al sistema por qué algún hecho que observa es cierto. ¿Ok? Y en este caso, simplemente utilizando el conocimiento especificado simbólicamente a través de las preferencias. Y aquí vamos a ver cómo se pueden enriquecer las interacciones que ya hemos visto anteriormente con este simple nuevo hecho. Entonces les comparto ahora ¿qué pasa? ¿Le estoy compartiendo algo, no, verdad? Ahorita. Sí, ¿Qué le estaba compartiendo? ya no. Ahí están viendo un video. No, se ven un par de ventanas. ¿Qué está pasando aquí? Ahora sí, ¿no? ¿Sí ven ahí un video ahorita? Sí, ahora sí. Ok, entonces vamos a ver este video. Master, I want to know your preferences for the following items. What do you prefer, Coke or Mouse? Mouse. Mouse is preferred over Coke. What do you prefer, noodles or biscuits? Noodles. Noodles is preferred over biscuits. I want to know no more preferences, thank you. Rubén, no sé si solo soy yo, pero no vi que se moviera nada en el video. Vi una imagen nada más. Entonces, Quizás es mi internet. ¿eh? No, yo tampoco estoy viendo eso. ¿No están viendo nada ahorita? No, sí estamos viendo, pero no se mueve. O sea, no se ve, se queda parado el video. Welcome.
¿Se quedó parado? How was your day, Sí, master? A ver. Déjenme volver a enviarlo. A ver. ¿Ahí lo ven? Sí, Master, I want to know your preferences for the following items. ¿Sí lo están viendo ahí? What do you prefer, Coke or Mouse? sí. Mouse. Mouse is preferred over Coke. What do you prefer, noodles or biscuits? Noodles. Ahí está interactivamente cambiando la base de datos de preferencias. ¿Se dan cuenta? A través del lenguaje. I want to know no more preferences, thank you. Que de hecho es una forma de aprendizaje. A través del lenguaje le decimos al robot nuestros deseos, nuestras intenciones. Entonces se fue a trabajar. Welcome. How was your day, Master? She had a bad day. I am sorry to hear that. Do you want me to do something for you? Make me something to drink and biscuits. The preferred item mouse was added to the order. You asked for biscuits, but noodles is preferred. Do you want noodles? Yes. You chose noodles over biscuits. The preferred item noodles was added to the order. I will get the mouse. So, I am going to visit the preferred locations where mouse can be found. Pues como ven, pues toda la conducta del robot está guiándose por las preferencias que además se alteran durante la conversación. Incluyendo las conductas intencionales de qué preguntas hace el robot, cómo el robot puede tomar la iniciativa para preguntar algo y no simplemente estar esperando de manera pasiva recibir un comando y ejecutarlo. Dense cuenta que si no hubiera una noción de preferencias que el robot pudiera razonar, pues esta conducta pues sería, no sería, digamos, natural. Attempting to grab the mouse with my left arm. Está medio oxidado por la pandemia. I took the mouse. I will get the noodles. So, I am going to visit the preferred locations where noodles can be found. Ustedes recuerdan, en la presentación anterior del supermercado, para esto estaba haciendo un plan. Hacía un plan, decía mi diagnóstico es, mi decisión es, mi plan es. Ahora está haciendo la misma tarea, pero todo lo está haciendo en base a decisiones que toma por las preferencias, que es algo bastante más natural en la vida cotidiana. Si ustedes van al supermercado, pues difícilmente pueden decir que planean para hacer algo, sino más bien saben, tienen preferencia a dónde están las cosas y lo que ustedes quieren, y eso de alguna manera determina su conducta. The noodles is not found in the shelf of food.
Entonces aquí otra vez se interrumpe la conducta, porque el mundo no es como está esperado. Y en este caso, el robot una vez más acude a sus preferencias para una hipótesis de acción, para formular una hipótesis de acción. El bailecito es por el sistema de navegación, que tiene que determinar dinámicamente hacia dónde se va. Attempting to grab the needles with my right arm. I took the needles. I will go to the living room. It is the preferred location where the user can be found. Here is the needles. Here is the mouse. I found needles in the shelf of snacks, but its preferred location is the shelf of food. Do you want to change the preferred location for needles? Yes. Yes. The knowledge base is updated. I observed the following about the objects in the shelves. Coke is not in the right place. By deductive reasoning, I conclude that the Coke was likely misplaced by your child. Do you want me to take the Coke to its correct shelf? Yes. I will reposition the Coke. Okay. Entonces aquí observan cómo las reglas de abducción le permite hacer la hipótesis y pues, le echa la culpa al niño, ¿no? Ok. Bueno, aquí ya continúa de manera normal. Y le vamos a interrumpir aquí. En este caso. Entonces le dejo de compartir y aquí pues enfatizo con esta funcionalidad cómo aumentando preferencias y reglas abductivas, pues sobre este objeto de conocimiento que parece muy simple, la taxonomía conceptual, con razonamiento no monotónico, pues es efectiva y causal en la conducta que el robot despliega. Porque de hecho la conducta que va realizando el robot pues depende del estado de la base de datos, depende de los esquemas de comunicación, que eso lo veríamos en el módulo de lenguaje, si ustedes llegan a la segunda parte del curso. Pero esos esquemas pues son paramétricos y esos esquemas están consultando continuamente a la base de datos de conocimiento y esas consultas pues realmente
se realizan inferencias conceptuales, es decir, se extrae directamente lo estipulado o las consecuencias del conocimiento bajo las hipótesis de la especificidad y tomando en cuenta las preferencias y las reglas abductivas. Entonces, como ven, este objeto que es tan simple, pues tiene un poder tremendo en la conducta de la gente y pues es bastante fundamental al proceso de la conversación. Pues imagínense cómo es el lenguaje. Entonces estamos platicando, estamos resolviendo una tarea, tenemos una meta, tal vez tengamos un esquema para resolverla porque la hacemos muchas veces, pero estamos cotidianamente consultando nuestra base de datos, le estamos actualizando cotidianamente con los hechos que estamos verificando en el mundo y con esta maquinaria pues se guía la conversación. Entonces, y aquí lo importante, pues esto es que es causal a la conducta conversacional. Entonces ahorita regreso a los slides. Y bueno, entonces hasta ahorita hemos visto cómo las contradicciones pueden surgir por causas muy diferentes. Vimos que surgen primero simplemente por el uso de la negación. Luego vimos que surgen por la definición de preferencias. Y ahora vimos que surgen por las reglas abductivas. Entonces la negación no siempre surge por la misma razón, sino son la contradicción potencial surge por estas diferentes causas y tenemos que atender a ellas pues con mecanismos heurísticos que sean suficientemente generales. Y hay otras causas, ¿no? Otra de las razones por las cuales pueden surgir contradicciones es por definir a las clases en base a propiedades, de hecho. Si se dan cuenta, desde que establecimos la ontología, primero definimos las clases, primero definimos la taxonomía propiamente, y para ese efecto no utilizamos a ninguna propiedad. Entonces, esto surge la pregunta, bueno, ¿y cómo decidiste las clases? ¿No? Pues son básicas, eso lo habíamos dicho desde el principio, y las propiedades vienen después. Aunque claro que existe la tentación de que las clases se definan en base a las propiedades que están, a las propiedades de los individuos que estamos metiendo en la clase. Entonces, el criterio de definición de clase sería qué propiedades tienen ciertos individuos o no tienen ciertos individuos para definir una clase. Y de hecho, hay una interacción muy compleja entre la noción de clase y la noción de propiedad. Pero supongan ustedes que tenemos esa taxonomía que hasta este momento había sido estricta y le aumentamos un nodo a una clase de los animales que tienen pulmones. ¿Ok? Entonces, tener pulmón es una propiedad o da origen a una clase. Bueno, supónganse que definimos la clase en base a la propiedad. Entonces, aquí está nuestro... Y este nodo pues, está directamente dominado por el nódulo de animales. Y supónganse que al módulo de animales le asignamos la propiedad de default de que no cantan. O sea, no todos los animales cantan. ¿Ok? Que esa es la condición normal. Pero supóngase que a la clase de tienen pulmones le damos la propiedad de que cantan. Pues, digamos que porque pueden echar aire para poder cantar. ¿Ok? Entonces, esta modificación en nuestra taxonomía se traduce en que las aves cantan por tener pulmones, pero no cantan por ser animales, y está la contradicción. Los peces no hay problema, porque los peces no dependen de la clase de pulmonares, y los mamíferos otra vez tienen el mismo problema, o sea, no cantan porque es el default para ser animales, pero cantan porque tienen pulmones, y entonces también aquí tenemos la contradicción.
Entonces surgió una contradicción por una cuarta causa, una nueva causa. Y esta contradicción se debe a la estructura. Es decir, se debe al hecho de que a nuestra taxonomía estricta la convertimos en una látiz. Ok. Entonces, esto también estrictamente es un aumento de la expresividad. Ya no es una expresividad, ya no es un aumento de la expresividad en los dispositivos expresivos, en el lenguaje que se utiliza o en las etiquetas con las proposiciones, en las relaciones y las preferencias que estamos asignando a los nodos, sino ya es una modificación mayor porque modifica propiamente la forma de la gráfica. ¿Ok? Y esta, al aumentar una látiz, también quiere decir que la partición del espacio en regiones mutuamente excluyentes que caracteriza a la taxonomía ya no se satisface. ¿Por qué? Porque hay nodos que tienen más de 2 nodos madres. ¿Ok? Entonces están en 2 particiones al mismo tiempo. Entonces, obviamente, pues esto conlleva a problemas de razonamiento mucho más complejos. O sea, es mucho más difícil razonar con una látiz que razonar con una taxonomía. Y básicamente lo es así porque en lugar de tener una sola ruta para poder heredar a las propiedades y relaciones que tienen un objeto, tenemos varias rutas, desde el nodo en referencia hasta el nodo original o el nodo más general de todos. Entonces, pues es algo que no queremos, ¿no? O sea, no queremos complicar el razonamiento a menos que no nos quede más remedio. ¿Ok? Y en este caso, esta es una anomalía que surgió simplemente por definir esta clase de tienen pulmones como si fuera una clase. ¿Ok? Aunque, de hecho, biológicamente, por los biólogos, pues sí dicen que las aves vuelan, a lo mejor la propiedad de volar es esencial para, o muy fundamental para poder determinar la clase, pero sin embargo, nosotros asumimos que la clase era tan básica como el individuo. Entonces, porque sí es posible, ¿no? O sea, ¿por qué los biólogos no definen la clase de los animales pulmonares? O sea, muy bien podrían haberlo hecho, ¿no? Pues es bastante general, ¿no? Pues no les gustó, a los biólogos no les gustó que los pulmones definieran a la clase, ¿no? O que tuvieran estómago, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay esta, digamos, decisión ontológica básica. Pero este problema estructural lo podemos resolver muy sencillamente, o muy simplemente, si decidimos que vamos a tratar a la clase de tiene pulmones como una propiedad normal y no como una clase. Y nos da una cosa de este tipo. Entonces, agregamos a aves la propiedad de tener pulmones, análoga de volar, y agregamos a los mamíferos la propiedad de tener pulmones, y ya volvimos con esto a tener la taxonomía normal. Entonces ahora, de cualquier manera, la propiedad da lugar a la no monotonicidad, porque ahora, por ejemplo, las aves tienen pulmones porque es una propiedad, perdón, aquí cantan porque es una propiedad directa de las aves, pero no cantan por ser animales, pero ya sabemos que esto lo resolvemos por el principio de especificidad. Los peces no cantan y los mamíferos cantan por ser mamíferos, pero no cantan por ser animales. Y otra vez tenemos la contradicción, pero otra vez la resolvemos sin ningún problema por medio del criterio de especificidad. Incluso fíjense, el criterio de especificidad funciona, supónganse que tenemos no cantan animales y luego tenemos los mamíferos que cantan, pero luego supónganse que los ornitorrintos no cantan y ponemos aquí no cantan. Y para los ornitorrintos de todas maneras se resolvería la inferencia por el criterio de especificidad. O sea que podemos tener una contradicción de propiedades en la ruta que llega hasta un individuo específico y simplemente
pues el criterio de especificidad nos va a decir selecciona la más específica en la clase de referencia. ¿Ok? Ahora, esto muestra, o sea, que muchas veces cuando usamos taxonomía, el propósito de esto, cuando nosotros creamos estructuras de conocimiento que van más allá de la taxonomía, es artificial, es una complicación adicional por simplemente abusar de las estructuras. Porque pues claro que si ustedes tienen una látice o tienen una gráfica circular, pues el problema de razonamiento se hace mucho más complicado y posiblemente pues, es no tratable. ¿Okay? Que de hecho es un error que se comete mucho cuando se hacen taxonomías, porque ustedes, como vamos a ver más adelante, con ciertos lenguajes es posible crear estas látices de manera completamente aleatoria y lo que se logra es representar el conocimiento, pero con muchísimas contradicciones que se resuelven simplemente a través de convenciones de uso, pero de una manera muy particular. Entonces aquí las taxonomías son tan importantes porque ofrecen un muy buen compromiso del conocimiento. Y especialmente las taxonomías, en este caso, especificadas de manera previa a la especificación de las propiedades y las relaciones. Donde las clases son primero. Lo primero es, a la mente, es el individuo, que es un objeto individual. Es como lo que es más presente a la interpretación. Y lo segundo, paradójicamente, son las clases. Y después ya podemos hablar de propiedades en esta visión. ¿Okay? Y de aquí lo que vemos también es que hay un compromiso que se refleja en la estructura y la consistencia del sistema. ¿Okay? Ahora, ¿no necesitamos látices nunca? Pues sí, o sea, sí les vamos a necesitar, pero va a tener que haber otro fenómeno todavía más profundo que no vamos a tratar ya aquí, pero las látices realmente son útiles cuando el objeto del conocimiento es sujeto de diferentes perspectivas conceptuales. Es decir, que desde un punto de vista conceptual, la participación del espacio en regiones mutuamente excluyentes es una, pero desde otra perspectiva conceptual, el espacio se puede partir en un conjunto diferente de regiones mutuamente excluyentes. Entonces aquí brevemente les platico un caso. Ustedes pueden pensar que es cuando están ustedes diseñando su casa y hacen los planos de la casa. ¿Ok? Entonces los planos de la casa pues tienen todo, ¿no? Tienen las paredes, tienen la estructura, pero también tienen la plomería, tienen el cableado, tienen los materiales con los que están construidos, las cosas, tienen... entonces, llega el arquitecto y el arquitecto tiene que ver, pues todo, ¿no? Tiene que estar al tanto de que todas las visiones encajen de manera coherente para que ustedes puedan diseñar su casa bien. Pero el albañil que construye las paredes, él tiene una perspectiva nada más que nada más le importa poner los ladrillos y poner las paredes en cierto orden de acuerdo al plano. Entonces él ve una perspectiva del plano, pero ignora lo demás. Y el electricista, pues ve las conexiones eléctricas, pero no le importa mucho lo que hace ni el carpintero, ni el plomero, ni el albañil. Él ve lo eléctrico. Entonces puede que él vea una parte, sea el mismo plano, pero su atención se enfoca en un aspecto diferente. Y luego el plomero, ¿no? El plomero tiene que meter las tuberías y poner los baños, etcétera. Entonces él ve ciertas características de los planos, pero ignora lo de lo demás, o cuando menos nada más ve la parte que le interesa. Y lo mismo el carpintero, y lo mismo todos los demás. Entonces, ¿cómo razona el arquitecto que tiene que razonar a todas estas perspectivas conceptuales? Pues de alguna manera, él dice, bueno, para el plomero, esta es la taxonomía. Para el carpintero, esta es la taxonomía. Para el electricista, esta es la taxonomía. Para el albañil, esta es la taxonomía, pero yo como arquitecto las sobrepongo todas. Y entonces, esa sobreposición, pues como cada uno tiene una partición del espacio diferente, en regiones excluyentes,
La del arquitecto sí va a tener intersecciones. Entonces, él sí va a tener que razonar con una látiz. Y entonces, para razonar de manera consistente, pues además de los mecanismos que hemos visto aquí, va a tener que tener mecanismos adicionales. Y por ejemplo, una forma de hacerlo es tener látices y hacer una forma y generalizar la noción de especificidad para que sea útil tener el razonamiento. Porque, o sea, pueden apreciar que en una situación así, el conocimiento puede ser altamente inconsistente. Porque además de todos los dispositivos expresivos que hemos comentado hasta ahora, va a haber este problema de expresivo de las múltiples perspectivas representacionales y entonces va a ser mucho más complejo. Entonces llegamos aquí a el compromiso de la representación del conocimiento. Que en general, cuando queremos representar el conocimiento en un dispositivo computacional, pues queremos un sistema representacional que tenga los medios expresivos suficientes para capturar el conocimiento del dominio, el conocimiento conceptual del dominio, pero no más. Porque si le ponemos medios expresivos adicionales, entonces va a haber un costo en el razonamiento que no estamos nosotros recuperando. Entonces queremos realmente, para representar el conocimiento, y esto no nada más en estos sistemas, digamos, representativos, sino en cualquier sistema de cómputo, queremos utilizar el dispositivo expresivo, el menos expresivo posible, pero que sea suficiente para modelar nuestro problema. ¿Okay? Entonces podemos llamarle a eso el compromiso de la representación del conocimiento. Y hay una forma dura de este compromiso que tiene que ver con la complejidad computacional, que ya no vamos a ver en este curso, pero ustedes pueden ver por separado, que es que siempre hay un costo entre la tractabilidad de un sistema computacional y su expresividad. Entonces, si es muy poco expresivo, es completamente retratable. Pero si es muy expresivo, entonces rápidamente deja de ser tratable. Y de hecho, para expresar información concreta, proporciones concretas, pues necesitamos una expresividad mínima, pero es muy fácil de computar, que es el caso de las bases de datos relacionales. Que la expresividad son tablas y no hay inferencia, simplemente las tablas y las operaciones relacionales, y ya, con eso hago todos mis queries, pero no hago inferencias propiamente. Pero por otro lado, si los mecanismos expresivos permiten expresar abstracciones, por ejemplo, como lógica de primer orden o lógicas de orden superior, o cuando tenemos estas, o razonar acerca del tiempo, o razonar acerca de la causalidad, o razonar acerca de las cosas que son necesarias, o que son posibles, o razonar acerca del conocimiento, de las creencias, entonces esa carga expresiva va a requerir un sistema expresivo mucho más poderoso, pero va a resultar que a lo mejor computacionalmente no es tratable. Y de hecho, lo que es tratable es bastante poquito. De hecho, rápidamente, en sistemas complejos, la expresividad, un pequeño incremento de la expresividad hace que realmente la inferencia ya no sea computalmente trazable en las máquinas. Entonces, eso se llama el compromiso de la representación del conocimiento. Que, por cierto, no funciona muy bien así para los seres humanos y la inteligencia natural. Porque en la inteligencia natural, justamente la abstracción nos permite razonar acerca de estructuras complejas del conocimiento muy fácilmente. Normalmente, como ser humano, si yo tengo que razonar acerca de situaciones concretas, pues lo hago muy fácilmente. Pero si empieza a haber muchas situaciones concretas, entonces me empieza a complicar. Y para poder visualizar a todos los problemas, yo lo que hago es abstraigo. Entonces, cuando tengo la abstracción en la mente, entonces resulta que razonar acerca de muchas cosas simultáneamente resulta muy fácil, que es exactamente lo contrario a lo que pasa en los sistemas computacionales. Y yo le llamo a eso la paradoja de la representación del conocimiento. Que en los seres humanos, lo reitero, las abstracciones se construyen para razonar con mayor facilidad.
Mientras que en los sistemas de cómputo, mientras más es alta la abstracción, más es el costo computacional. Es una simetría que se tiene que tener en cuenta para entender el alcance y las limitaciones en general de la inteligencia artificial. Bueno, entonces, con esto terminamos la parte de las estructuras representacionales como causales de la conducta de un agente inteligente. Entonces, les espero que el ejemplo del robot pues les sea suficientemente claro. O sea, de hecho, les reitero, en Golem no hay truco. No hay conductas preprogramadas ni escenarios completamente rígidos. O sea, realmente lo que ustedes están viendo, Golem lo está resolviendo en tiempo real. Está razonando, está viendo, está navegando en tiempo real, está tomando los bots en tiempo real. Y pues mucha de su conducta tiene que... ustedes pueden imaginarse que en navegación, que en visión, que en manipulación, siempre hay errores de percepción. O sea, los algoritmos nunca son precisos. Y de hecho, conforme el robot está trabajando, los errores que se van acumulando los errores, por ejemplo, los errores de navegación. Y sin embargo, tiene que estar ajustando esa conducta siempre para poder completar sus tareas. Por ejemplo, para tomar un objeto, que ustedes lo ven que es muy fácil, el robot tiene que posicionarse a un lugar donde tiene que ver el objeto y tiene que saber que la posición y la orientación del cuerpo del robot respecto al objeto permiten que la tarea se pueda realizar con éxito. Todo eso Golem lo está haciendo en tiempo real. O sea que no estamos haciendo trampa. ¿Ok? Y de hecho no vamos a tener tiempo aquí de ver esas funcionalidades, pero en este módulo lo importante que ustedes tienen que hacer con este módulo es que la red, o sea, que el sistema de conocimiento es esencial a la conducta del robot, es causal directamente. Y por eso nos referimos a como un sistema representacional, que de hecho se opone a los sistemas que utilizan redes neuronales, donde no podemos nosotros tener acceso o no sabemos cuáles son las proposiciones que el robot sabe cuando está ejecutando una conducta. Y por supuesto, mientras menos representacionales, pues los robots están más orientados a tareas perceptuales y motoras, y mientras más representacionales, pues el robot está orientado a realizar tareas que involucran más conocimiento conceptual. Ahora, pero esta estructura de conocimiento, pues no necesariamente se refiere a robots. De hecho, pues la podemos utilizar en sistemas de información. Y estos problemas que vimos de no monotonicidad, de preferencias, de explicaciones, también se presentan en los sistemas de información. Y de hecho, una de las cosas que hay con sistemas de información es que problemas que tienen una estructura compleja se tratan de abordar con sistemas que tienen poquita expresividad. Entonces, por ejemplo, veamos el caso de un sistema de información universitaria típico, donde hay información acerca de estudiantes, maestros, cursos, materias, salones de clase, etcétera. Todo aquello que está involucrado en administrar una universidad, un colegio, ¿no? Entonces, estos sistemas se desarrollan típicamente con modelos tradicionales y bases de datos tradicionales, y típicamente siempre están cambiando. Siempre hay que estar cambiándolos porque resulta que algo se les olvidó, ¿no? Y desde que yo empecé con la computación hace ya muchos años, no sé cuántos, como 40 o más, de hecho, pues ya esos problemas estaban y los siguen teniendo ese tipo de problemas. Entonces vamos a ver, por ejemplo. Entonces, a los sistemas de información típicos también los podemos concebir como ontologías.
donde hay objetos individuales, y en este caso puede haber, la partición principal es que hay objetos abstractos y hay objetos concretos. Okay. Entonces un objeto abstracto pues es algo que es mental y un objeto concreto es algo que es material, digamos, para decirlo de manera simplista. Okay. Entonces aquí entre los objetos abstractos tenemos los cursos. Un curso, este curso es un objeto abstracto, ¿no? El curso de inteligencia artificial pues no tiene materialidad, ¿o sí? Digo, tiene agentes materiales que participan con ciertos roles en el curso, pero el curso en sí, pues es un objeto abstracto, ¿no? Ustedes lo pueden pensar como un individuo, ¿no? Nada más que tiene, es muy complejo, pero al final de cuentas es un individuo, ¿no? Y pueden hablar del curso de inteligencia artificial y del curso de física y del curso de álgebra lineal, ¿ok? Como objetos diferentes. Y aquí hay objetos concretos, y aquí en los objetos concretos tenemos gente y tenemos cuartos. ¿Ok? Que son, la gente pues es un objeto concreto, ¿no? Cada persona, y los cuartos pues son objetos concretos, ¿no? Y la gente en este dominio vamos a participar a partir en estudiantes, miembros de la facultad o maestros y el staff de la librería. ¿Ok? Sí. Y los cuartos, pues son cuartos, ¿ok? Ahora, fíjense que ahorita, con esto no he dicho nada acerca de las propiedades de los objetos que viven en el mundo académico. Nada más estipulé que hay individuos y que hay clases. Pero, por supuesto, hay propiedades, y aquí no le voy a decir que estos individuos, este circulito, va a ser los individuos que tienen la propiedad de RI, la relación, están entre sí en la relación RI, y estos que están en este óvalo de acá va a ser los que tienen la propiedad PI. ¿Ok? Que va, por supuesto, que todos estos objetos van a tener muchas propiedades, pero ven aquí que son objetos subordinados. Ahora, ¿cómo podemos expresar, digamos, una jerarquía particular? Entonces, esta partición del espacio es una partición del espacio en regiones mutuamente excluyentes. ¿Ok? Entonces, ahora, vamos a ponerla como una jerarquía conceptual. Aquí tenemos objetos, vamos por este lado, se dividen en concretos y abstractos. Y los abstractos tienen cursos. Y los cursos todos tienen la propiedad de que son fáciles, como este curso, que es muy fácil, ¿no? ¿Okay? Y luego hay dos cursos en particular. El curso de programación, que en particular no es fácil, y se da en el Salón 200. Y el curso de inteligencia artificial, pues que es fácil, y se da en el 201. Ok, aquí está este. Y luego por el lado de objetos concretos, tenemos gente y tenemos cuartos. Ok. Entonces por el lado de cuartos, todos los cuartos, no sé si ya los conocieron, del posgrado son grandes, salones grandes. ¿Ustedes no los conocen? Bueno, se suponía que esto era poco irónico, pero el de Bolding son grandes, y tenemos el salón 200 que pues es grande, y tenemos el salón 201 pero que este es pequeño. Okay, que es el y por lado de la gente tenemos gente, y sabemos que toda la gente pues es divertida, la gente normal es divertida, no da clases y no hace deportes. Entonces esas son las propiedades de la gente, ¿no? En general. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Que es la gente en general, es así. Y aquí tenemos que el staff de la librería es gente, pero aquí tenemos que está Tom, que es del espacio de librería. Él sí hace deportes, su tamaño es chiquito, y aparte, él en particular es el maestro de prólogo, aunque en general la gente no es maestro. Ahora tenemos aquí otro tipo de gente, son faculty members, o sea, los miembros del departamento, de la facultad, y todos ellos tienen la propiedad de que tienen que enseñar. ¿Por qué? Y investigar también, pero vamos a ponerlas enseñar. Y aquí tenemos una maestra que es Mari, y que es la maestra del curso de inteligencia artificial.
¿ok? Y por acá tenemos esta clase de sujetos que se llaman estudiantes, ¿ok? Que como ustedes saben, hacen deporte, no son divertidos. Si nació en la ciudad Y, entonces estudia Y. Si a X le gusta Y, entonces estudia Y. Y si X trabaja en Y, entonces X estudia Y con sus diferentes preferencias. Y aquí estamos enfatizando que mientras más chiquita la preferencia, es mayor. ¿Ok? ¿Sí? ¿Están de acuerdo que son las propiedades de los estudiantes, no? Básicamente, ¿no? No hay ninguna otra propiedad de los estudiantes que nos interese traer a colación, ¿verdad? Y aquí tenemos dos estudiantes. Uno es Pete, que además es maestro, porque él sí enseña, aunque los estudiantes en general no enseñan, pero Pete sí enseña. Está inscrito en el curso de inteligencia artificial, trabaja en el Reino Unido, pero nació en México. ¿Ok? ¿Sí? Y tenemos a la estudiante Anne, que está inscrita en los cursos de inteligencia artificial y Prolog, que trabaja en Estados Unidos, pero estudia en México. Todo ese tipo de cosas que suceden hoy en día con la enseñanza virtual, ¿no? La actividad virtual. Okay, entonces, supóngase que queremos hacer un sistema de información que se aplique a una universidad. ¿Ok? Entonces lo podemos hacer con base de datos relacionales, pero ¿se acuerdan ustedes o si tendrán idea de los monstruos que resultan, verdad? Para considerar todas las excepciones. Y aparte, también resulta que estos objetos son súper dinámicos porque dependen mucho de la perspectiva conceptual que estemos empleando. Y cada vez que hay una modificación al modelo conceptual de la base de datos relacional, pues tenemos que hacer código. Tenemos que modificar el modelo relacional y tenemos que modificar un montón de procedimientos para que el sistema sea correcto. ¿Ok? Entonces, esto está en el artículo que escribimos acerca de sistemas relacionales, de sistemas de información con la base de datos. Y nosotros le llamamos a estos dominios no regimentados. Entonces, en los sistemas de información, nosotros lo que estamos poniendo en este artículo es que los podemos partir en dominios regimentados, que son los estándar, por ejemplo, los de los bancos, los supermercados, las compañías de seguros, que se caracterizan porque normalmente una vez que uno hace el análisis, es bastante estable. Y las tablas, o sea, pues son millones, los clientes o los productos del supermercado, pero la complejidad está en el tamaño, porque una vez que tenemos un sistema de información completo, pues en general ya es muy estable y lo modificamos poco, lo cual no es cierto en la realidad. En la realidad, pues siempre se tienen equipos de sistemas de información que están dando mantenimiento cotidianamente por las contingencias que surgen. Y esto se opone a los dominios no regimentados, que se caracterizan porque en lugar de estar enfocados en las grandes cantidades, están enfocados en pequeños grupos de individuos, pero que pueden tener muchas propiedades y relaciones, y que estas propiedades y relaciones pueden ser muy dinámicas. Entonces, mucho más, digamos, conducente o útil pensar estos sistemas no regimentados, no como bases de datos, sino como bases de conocimiento no monotónicas. Entonces, por ejemplo, en nuestra base de datos, esta jerarquía conceptual, que ustedes ya están de acuerdo porque lo veo en sus expresiones de sus rostros, y ustedes saben que están de acuerdo que sí es exactamente lo que pasa en los sistemas de información y que efectivamente estas son las propiedades de la gente y los estudiantes y las excepciones que se dan. Entonces, lo codificamos en nuestra base de datos de conocimiento y es una lista, es un script. ¿Ok? Exactamente igual como habíamos visto para los animales. Entonces, tenemos las clases, que es la clase de hasta arriba, la clase de objetos, la clase de concretos, la clase de abstractos, la clase de gente, la clase de cuartos, la clase de cursos, la clase de estudiantes, la clase de miembros de la facultad y la clase de gente, de los miembros del staff. ¿Ok? Y cada clase tiene pues la referencia a su clase madre, exclusivamente, porque es una taxonomía
estricta, y tiene sus tres argumentos que son sus propiedades, sus relaciones y sus individuos. Entonces las de arriba en general las dejamos no especificadas porque son muy general, pero por ejemplo aquí tenemos en la clase de gente, que son individuos concretos, y aquí tenemos que en sus propiedades tienen la propiedad y su valor, que en este caso aumentamos ya la base de datos y lo que tiene aquí es la propiedad y en este caso es su preferencia, su valor de preferencia. Donde 0 es lo más preferido y mientras más aumenta este número, es menos preferido. Okay. Entonces, de esta forma, hacemos que las preferencias sean igual que las propiedades y las relaciones, simplemente que la prioridad de las preferencias y las relaciones es la mayor. Entonces, se comporta como un criterio de especificidad numérica, como ya hemos comentado, y entonces lo que tenemos en la base de datos, aquí tenemos que la gente es divertida, y eso es una propiedad básica de la gente, ser divertida. En general, no enseña y no hace deportes, y todo esto tiene propiedad básica. Entonces, estas son las propiedades. Y aquí no tiene relaciones y no tiene individuos. Y luego, aquí en la clase de cuartos, hay individuos concretos. Su propiedad es que la propiedad de tamaño, que es grande y tiene probabilidad 0. Entonces, mientras estas tengan probabilidad 0, pues son las propiedades de las relaciones básicas y lo demás es igual. Y ahora aquí, en esta de rooms, sí tenemos dos individuos. En la tercera de las, primera lista, propiedades, segunda lista está vacía. Tercera lista, individuos. Y tiene dos individuos. El primero es una lista, el nombre del individuo, que es el cuarto 200, y no tiene propiedades ni relaciones. Y el segundo individuo, que es el cuarto 201, que tiene la propiedad de que es un cuarto pequeño y no tiene relaciones, pero podría haber. Y así hacia abajo. Y en el caso particular de las preferencias, aquí vemos que la clase de estudiantes, que depende de la clase de gente, sus propiedades son que hacen deporte, que no son divertidos, y esos son básicos. Y luego aquí tenemos la especificación de las preferencias. Simplemente es como el mismo símbolo que usamos para la relación, pero born, aquí quiere decir que no especifica dónde, pero si nace en un lugar, entonces estudia en ese lugar. Si le gusta algo, entonces estudia ese algo. Si trabaja en algo, entonces estudia donde trabaja. Y aquí tenemos sus prioridades, donde las prioridades son, mientras más alta, es menos prioritaria. Y estas prioridades especifican pues los defaults condicionales, pero también especifican las explicaciones cuando se utilizan de manera inversa. Y aquí se especifica el individuo Pete, el individuo Ann y todas las facultades. Entonces, esta especificación es realmente esta gráfica. ¿Okay? Y entonces, actualizar la base de datos, pues consiste en entrar a esta lista. Este es un archivo de texto. O sea, nosotros escribimos esto como un archivo de texto. Que es, véanlo, parece como un formato XML, más con la característica de que son puras listas y se interpretan como clases con relaciones, propiedades, relaciones e individuos. ¿Okay? Claro que no es muy conveniente teclear estos archivos de texto directamente. Entonces, lo que hacemos es construir una interfaz con, en el servicio de la base de datos, hay una interfaz o unos procedimientos cuyo objetivo es alterar todos los objetos del sistema dinámicamente para crearlos, para modificarlos o para eliminarlos. Y eso a nivel de clases, a nivel de propiedades, a nivel de relaciones, a nivel de individuos. Y para el individuo, a nivel de las propiedades del individuo, a nivel de las relaciones del individuo y a nivel de las y ya, no sé, propiedades y relaciones. Entonces, ese conjunto de procedimientos que administran esto son el manejador de la base de datos para crearlas. Y luego, además de esos servicios básicos, están los servicios para consultar la extensión de la clase, la extensión de la propiedad, la extensión de las relaciones, desde el punto de vista de estos objetos generales, y para los individuos, para un individuo dado, a qué clases pertenece, qué propiedades tiene, qué relaciones tiene, y cuáles son sus preferencias. Y en caso de que se requiera que se explique algo, cuáles son las explicaciones que se pueden surgir en la base de datos.
Y ese conjunto de procedimientos es el manejador de la base de datos. Crea estos archivos de texto automáticamente. Claro que para ejemplos sencillos, pues lo pueden teclear a mano, pero luego ya que esto se complica, pues se hace muy complicado. Entonces imagínense que tenemos a todo el posgrado y hacemos esta base de datos y aquí capturamos la información de todos los salones, de todos los cursos, de todos los maestros, de todos los estudiantes. Y cada vez que tenemos algún cambio, simplemente entramos a esta base de datos. Está padre, ¿no? Sí. Ok. Bueno. Entonces aquí tenemos, para esta base de datos, ejemplos de queries. Y ustedes en la página del curso pueden ver ya se me perdió. El artículo que se llama Practical Non-Monotonic Knowledge Bases. ¿Sí lo ven? Es en las lecturas de este bloque, el primer artículo. Es Practical Non-Monotonic Knowledge Bases for Unregimented Domains, que es un caso de estudio en unidades digitales. ¿Ok? Entonces, en este artículo, bueno, ya está publicado hace 2 años, no está actualizada la página. Hay que actualizarlo, Ricardo, ahí con las referencias finales. Okay. Está a manera de introducción este ejemplo, el ejemplo del sistema de información académica, y les comparto el apéndice A, donde ven ustedes cómo se hacen los queries. Entonces, por ejemplo, en la página 3, al final, en el apéndice A, está un primer experimento que es regresa la extensión de una clase. Entonces aquí hay un predicado, abre la base de datos, recibe como parámetro un archivo de texto, que es el que contiene el script que acabamos de ver, textualmente. Es un archivo de texto, lo crean con cualquier editor de texto directamente. Es una lista, o sea, ahí está viendo directamente el código ASCII. Claro que es una lista de Prolog. Si ustedes ven la estructura, es una lista con listas anidadas en el formato de Prolog. ¿Okay? Y luego esta base de datos se carga aquí en esta variable. Toda la base de datos. Que el valor de esta variable en este open es esta base de datos. Entonces tienen ustedes toda la base de datos como argumento. ¿Okay? Y luego se genera el predicado, se corre el class extension. Aquí les damos el nombre de una clase, que en este caso es los objetos abstractos, que tiene como otro argumento la base de datos completa, y lo que hace este sistema es dar la extensión de la clase, y es todos los objetos de la clase bajo la cerradura de la relación de herencia. Entonces, el sistema, en esta variable de extension class, regresa Prolog e inteligencia artificial. Okay. Ya termina el query. Entonces ven que aquí la base de datos no está cargada en el sistema de Prolog. La clase de datos es un archivo de texto externo. Y simplemente cuando queremos correr el query, pues la abrimos, la subimos en la memoria, hacemos la operación y la podemos dejar ahí si queremos pasarla como argumento como para otro query, o podemos guardarla. Y todos los predicados son exactamente igual, porque una vez que cargamos a la base de datos, es un archivo de texto que podemos alterar con rutinas de administración, dependiendo de lo que queremos hacer, y una vez que lo terminamos, pues lo volvemos a guardar
como un objeto pasivo del sistema. Entonces, archivo de textos prácticamente sin estructura, nada sin estructura. Ahora, en el segundo es, regreso una propiedad. Entonces aquí ven otra vez, corremos este predicado, pasamos como argumento, este es el archivo de texto directamente, lo abre y lo ponemos en la variable KB, y aquí corremos el predicado property extension, que es otro de los predicados del servicio de la base de datos de conocimiento, y ponemos aquí la propiedad de estudiar, le damos la base de datos y tenemos la variable extension property donde regresa el valor que estamos buscando. Y aquí la extensión de propiedad es que Pete estudia en UK y Ann estudia en México. ¿Okay? Que es recorriendo este script, saca esta información. El tercero que vemos aquí es la extensión de una relación. Lo mismo, se abre la base de datos, pasamos el archivo, tenemos la variable en la que se carga toda esta lista, y tenemos aquí extensión de la relación, y aquí lectures, o sea, quién enseña en esta base de datos, y aquí nos dice, Mary enseña inteligencia artificial, y Tom enseña programación. Ahora, aquí regresa la extensión de una explicación. Entonces aquí es, otra vez, abrimos la base de datos, otra vez tenemos en qué va la base de datos, y aquí tenemos, dame las explicaciones de por qué alguien estudió en UK. Y ponemos estas en la extensión explanation. Y aquí nos dice, en la extensión es, Pete estudia en UK porque Pete trabaja en UK. ¿Ok? Que es el que utiliza la inferencia abductiva o las preferencias en orden de reversa. Es otro servicio en la base de datos. Ahora aquí pasamos a las propiedades centrales de individuos, y aquí tenemos la propiedad, vamos a ver las clases de un individuo. Entonces abrimos la clase de datos, la pasamos como argumento, la tenemos en KB, en la variable KB, y aquí tenemos clase del individuo Mary, en la base de datos KB, y aquí nos dice, ella es miembro de facultad, es una persona, es un objeto concreto, es un objeto, y está en top, porque top es la raíz. ¿Okay? Entonces aquí lo que hace es saca las propiedades, las clases a las que pertenece una persona en la relación de herencia circular. Ahora aquí tenemos propiedades de un individuo, lo mismo, abrimos la base de datos, tenemos aquí KB, y tenemos, dame las propiedades del individuo Tom en la base de datos KB, y tenemos la lista propiedad O. Se corre y entonces Tom hace deportes, su tamaño es corto, él es fun y no teach. Entonces, una vez más, ese conjunto de propiedades bajo la relación de herencia. No estoy seguro, pero creo que hay un error ahí, ¿verdad? Creo que sí enseñaba, ¿verdad? Bueno, no me acuerdo, pero se nos pasó a ver. Y aquí regreso las relaciones de un individuo. Otra vez abrimos la base de datos. Y la relación de individuo Pete, KB, relations dog, y aquí dice Pete está inscrito en inteligencia artificial. Y las explicaciones relativas a un individuo, otra vez abrimos la base de datos, y debemos dar explicaciones que son relativas al individuo Ann, en la base de datos, y aquí me dice, en español es, Ann estudia en México porque trabaja en México. En la siguiente tenemos otros predicados especiales, porque una vez que tenemos estos servicios básicos, pues es muy fácil hacer predicados especiales como programas de Prolog, que utilicen esa información y entonces la exploten del punto de vista que nos interesa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la relación que estudiantes que atienden un curso. Escribimos este es un concepto de ya derivado, y decimos todos los estudiantes que están en ahí y que son estudiantes. Entonces aquí lo corremos y tenemos
El curso de ahí lo tienen Pete y Ana. Okay. Aquí otro predicado es, dame los libros, los cartos no están destinados a cursos, entonces aquí tenemos, creamos el predicado, estos predicados ya son predicados de Prolog. ¿Ok? Pero esos predicados de Prolog utilizan los servicios de la base de datos. Y simplemente con las preguntas básicas hacen alguna manipulación específica de acuerdo al propósito del predicado y son como extensiones de la base de datos o como relaciones derivadas de la base de datos. O sea, la base de datos, los servicios generales no son específicos a eso porque esto ya depende de la aplicación, pero este manejador permite en el módulo de Prolog crear predicados especiales utilizando estos servicios. Entonces aquí tenemos rooms available, ninguno. Okay. Y hay otros más, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, ahora, también los servicios tienen que ver con manipular los objetos de la base de datos. Entonces, por ejemplo, de class Teaching Assistant la podemos aumentar como la clase como una subclase de la gente. Entonces aquí lo que estamos haciendo es haciendo una especialización adicional a la clase que transforma a la taxonomía al aumentar una clase. Y para esto abrimos una vez la clase de datos, que es una lista de listas, KB. Entonces aquí decimos add class, que es un predicado del servicio, teachers a people en la base de datos y regrésame en la base de datos 1. Entonces, ¿qué es la diferencia entre KB, es la original, y KB1 ya es una clase nueva, que es la lista modificada, nosotros insertando la cláusula como un término de la lista. ¿Ok? Y luego, ya que aumentamos la clase, tenemos otro servicio que es add property of class. Entonces, aquí vemos que la clase de Teaching Assistant tiene la propiedad de que teach, efectivamente, y la base de datos 1 se transforma ahora en la base de datos 2, porque ya es una lista diferente. Y vean, pasamos toda la base de datos pasa como un argumento al siguiente predicado. Imagínense toda esta potencia. O sea, lo que estamos poniendo como argumento es toda la base de datos, ¿sí se dan cuenta? Aunque realmente el intérprete de Prolog lo que está pasando como argumento es simplemente el pointer a la lista. ¿Ok? Aunque se hace una copia, y esa copia es la base de datos 2, que de hecho es el problema de Prolog, porque pues aquí la memoria va aumentando, y es donde, con esto fue cuando hicimos tronar a Prolog con la base de datos del COVID, que ya después de 50,000 pacientes, pues ya no podía más, porque crece la memoria exponencialmente. Por eso, pero esto es una contingencia de Prolog, pero como pueden ver, ahí sí sería útil hacer una base de datos en un lenguaje que no sea, maneje pointers de manera estándar, ¿no? Y luego esta base de datos 2, le aumentamos una propiedad a Teaching Assistant y ponemos que es un grado. Aquí tenemos el quizzes y project, problem set, y aquí tenemos que creamos este nombre con estas propiedades y creamos la base de datos 3. Y la base de datos 3 todavía agregamos una relación a Teaching Assistant, que es encontrar el cuarto Teacher's Room, y creamos la base de datos T4, y eventualmente aquí, como ya modificamos la base de datos, el predicado termina con SaveKB, y creamos esta base de datos, la nueva, en el archivo que se llama KB Atlas KB4. Entonces creamos una copia de la base de datos, que es la estructura original con la nueva estructura. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, lo que hizo este predicado fue cambiar el modelo conceptual. Si yo tuviera esta base de datos, una base de datos relacional, y quiero aumentar una clase, pues tendría yo que cambiar el modelo conceptual para decir que hay otro tipo de individuos. Tendría que aumentar las tablas de la base de datos relacional. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos de cómo se crean, se modifican
Porque aquí como aumentamos clase, podemos aumentar, bueno, aquí tenemos, aumentamos en clase, aumentamos propiedades, aumentamos relaciones. Pero también podemos aumentar individuos, en el siguiente ejemplo, es crear una base y crear nuevos individuos, que a su vez esos individuos pueden tener propiedades y relaciones, y hacemos exactamente el mismo procedimiento, y la base de datos que se va modificando es una lista que se va pasando como argumento, que simplemente contiene toda la información. Que por decía no es eficiente, pero conceptualmente para los niños pequeños, pues es muy fácil de hacer, y ilustra lo que se está haciendo, explicándolo. En este predicado podemos quitar una clase. Entonces, tenemos la base de datos y quitamos una clase. ¿Y qué quiere decir quitar una clase? Pues simplemente bajarle el término de la lista de clases de la base de datos. ¿Y cuál es el efecto de quitar una clase en todo lo demás que pasa arriba y abajo? Pues si ustedes piensan que las clases son simplemente particiones mutuamente excluyentes de el espacio, entonces quitar una clase es quitar una partición. Pero eso no quiere decir que se modifica la ontología, porque no se modifican los individuos y tampoco se modifica el resto de las clases. Entonces se preserva la relación de herencia. Simplemente vemos que la clase es una abstracción intermedia para poder clasificar los objetos de una manera más clara. Pero quitar una clase esencialmente no afecta a las demás clases ni a los individuos que están, y la relación de herencia se mantiene consistente bajo las condiciones de interpretación que hemos visto. Entonces, esto también es modificar el espacio conceptual, y en el último hacemos lo mismo con las preferencias, que hagamos el mantenimiento de preferencias, pues estas rutinas ustedes las vieron en acción cuando el robot le está preguntando a la persona cuáles son sus preferencias. Entonces, abre la base de datos, ve al individuo, ve las preferencias del individuo y las cambia, agrega, cambia o quita de acuerdo a la conversación. Esos son procedimientos del manejador del diálogo, que utiliza los servicios y de acuerdo con la intención que se tiene en ese momento, actualiza la base de datos. ¿Okay? Bueno. Entonces, todas estas manipulaciones, ustedes las pueden ver como pues el mantenimiento, ¿no?, de la base de datos del curso normal de la operación del sistema. Entonces, esta no regimentación, pues se ve que está centrada en individuos. Cada individuo es bastante diferente, porque tiene diferentes propiedades, diferentes relaciones, y no hay el caso de que tengamos muchos individuos o muchísimos individuos que tienen exactamente las mismas propiedades, como los clientes de un banco, por ejemplo. ¿Okay? Entonces está orientado a esta dinámica. Entonces, el artículo el de Non-Monotonic Database for Regiment Domains, realmente el caso de estudio del sistema universitario se presenta como una introducción a la diferencia entre lo que es un sistema regimentado y un sistema no regimentado, y para mostrar la utilidad de una base de datos con conocimiento en un dominio no regimentado. Pero realmente el tema de este artículo es el análisis de información bibliográfica, histórica, y de objetos de colección, de objetos de arte. Entonces, imagínense, ustedes quieren hacer una base de datos de un museo o de una biblioteca, ¿sí?, o de una pinoteca, donde cada objeto es un objeto artístico y necesariamente pues tiene propiedades diferentes. Entonces, una posibilidad es que los 7,000 o los 7 millones de objetos de un museo los pongo en una base de datos relacional y regimento lo que yo digo acerca de esos objetos, pero en detrimento de lo que yo quiero decir de cada objeto, porque si son objetos artísticos, objetos de colección o históricos,
pues de ahí más bien lo que importa es poder guardar o representar la información relativa a ese objeto. Y a mí me gustaría también que eso se pudiera hacer. Y además, este tipo de objetos de museos o de colecciones, pues normalmente son muy dinámicos, porque cualquiera que los vaya y los estudia, pues puede observar cosas adicionales que no se presentaron cuando se presentó el objeto en la curación original, o puede hacer preguntas que nunca se habían hecho. Entonces es muy importante que estos objetos pues sean dinámicos. Entonces el ejemplo fue pues hacer una base de datos de la selenografía Alzate. Es un mapa de la Luna producido por este matemático que se llama Alzate, un importante matemático mexicano del siglo XVIII, que hizo un estudio de unos mapas de la Luna, que es un objeto súper bonito de colección y de estudios culturales e históricos. Entonces, hicimos la base de datos de un segmento del conocimiento que es interesante para estudiar este tipo de objetos. Entonces aquí, en este dominio, resulta que los objetos que están aquí son imágenes, porque de hecho la escenografía es una imagen, repositorios, que es donde hay esas imágenes, donde hay copias de esa imagen, la gente que la hizo, los artistas que la decoraron, los lectores que ha tenido y han hecho comentarios, etcétera. Lugares, pues hay lugares donde se hizo, o lugares donde se resguarda, etcétera, y libros donde aparece. Entonces esta fue, digamos, la original. Pero con la investigación, bueno, y esta se tradujo en esta taxonomía inicial. ¿Ok? Que es los objetos, la gente, las imágenes, los repositorios y los libros. Y aquí la gente, pues, que lo vio fue Sigüenza y Góngora, un famoso erudito mexicano del tiempo. La Fragua, que era un coleccionista. Ustedes han visto la calle de la Fragua en la Ciudad de México. Alzate, que es el matemático que la hizo. Son la gente involucrada. Ahora, las imágenes, pues resulta que cada imagen es diferente, porque estas imágenes, las copias, tuvieron vidas diferentes. No es como ahora que son libros, son millones de páginas de internet, sino eran objetos de estudio y se guardan en bibliotecas con diferentes colecciones y identificadores por diferentes coleccionistas. Que tenemos 3 acá. Y aparte, bueno, y de hecho hay 3 imágenes en la base de datos, la selenografía Alzate, otra selenografía que se llama Oculus, que está en la Biblioteca Nacional de México, y hay una que se llama las Esferas Millar, que está en James Carter Brown Library, etc. Y aquí tenemos las librerías donde se guardan, que es en este caso, es decir, la James Carter Brown Library, que es la Universidad de Brown, en Estados Unidos, que tiene una colección muy importante de estos objetos, y la Biblioteca Nacional de México. Y libros están en el repositorio. Entonces, este fue el objeto inicial que surgió de platicar con la experta cómo se concebía. Ahora, con el desarrollo de la base de datos, pues surgieron cosas que pues eran muy interesantes, que eran importantes capturar, porque piensen que esto es la interfaz de la base de datos que explica el objeto en un museo. ¿Okay? Entonces, después de una investigación y sesiones de trabajo o la propia investigadora que hace, la base de datos se va aumentando. Entonces, por ejemplo, las imágenes se especializan. ¿Okay? Y hay otros objetos que se coalicionan, que clases que se subsumen. Y por ejemplo, al final tenemos esta taxonomía que yo no lo voy a explicar porque ya se nos acabó el tiempo y tiene esta parte. Entonces, simplemente el diálogo con el experto, o el experto en este caso, historiadora de la ciencia, a través de la interacción de un proceso incremental, se definió la base de datos, que queda guardada finalmente como un script en un archivo de texto, pero que representa el conocimiento y que se tiene acerca de esta imagen
y que puede ser consultado tanto por el conocimiento explícito que tiene como con el conocimiento eh, que se puede derivar a partir de la relación, la cerradura de la relación de herencia. Aquí les digo, por ejemplo, en este estudio, o sea, las imágenes podrían ser a color, o podrían ser en blanco y negro, o podrían ser grabadas o no grabadas. Y si había un grabador, si eran grabadas, había un grabador en la época que era posiblemente quien la grabó, aunque esa es una hipótesis, la época en la que se pudo haber hecho. Entonces, si la época en la que se hizo, si se hizo en el siglo XVIII, entonces la técnica era engraving, que se llamaba, etcétera. También los materiales, los colores, etcétera. Todos esos son como defaults que permiten tener una luz adicional, no acerca de la imagen, sino al contexto en el cual es hecho. Y esto es un ejemplo, digamos, de cómo se podría desarrollar una base de datos mucho más inteligente para un museo, una biblioteca, una colección de arte, etc. ¿Okay? Entonces, en esta parte, en el apéndice B del artículo, ya no me va a dar tiempo de verlo, pero ustedes pueden ver los procedimientos para aumentar clases, quitar clases, aumentar, especificar, generalizar, crear propiedades, aumentar defaults, aumentar preferencias, que se utilizaron para este estudio. Bueno, entonces con esto terminamos este módulo de ontología y del conocimiento. Ustedes también ven ahora que este manejador pues también podemos utilizar para sistemas de información no regimentados, pues que de hecho son muchos y que pues cada vez van a ser más necesarios si queremos tener una información más específica del objeto, lo cual se opone a las corrientes de estandarización que también existen en el mundo de las bibliotecas y los museos, donde la corriente fuerte es tratar de estandarizar todo para que se pueda poner una base de datos, pero eso tiene pérdidas, imagínense, ¿no? Pues, o sea, el valor de cada objeto sí disminuye simplemente por estar estandarizado. Bueno, entonces, vean el artículo, por favor. Me parece un artículo bastante bonito y también muestra, pues, cómo pues, la inteligencia artificial, las técnicas de representación, pues van más allá de simplemente mecanismos causales de la inteligencia. Entonces, me parece muy interesante. Entonces, ahorita, ya no sé si nos dé tiempo, todavía tienen tiempo de que les dejemos el último ejercicio hasta la próxima. ¿Tienen 5 minutos? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es darles el proyecto del curso, así como Tom Cruise, Misión Imposible. Ustedes deciden aceptarlo. Esta se va a destruir en 5 minutos. Y si deciden no aceptarlo, pues quién sabe cómo les vaya en el curso. Ya tendría que preguntarle a Ricardo cómo. Entonces, Ricardo, por favor. Pero básicamente es un tipo que ustedes tienen que implementar el servicio de conocimiento para esta base de datos monotónica con estas facilidades. Ustedes llevan una estructura de datos y lo que tienen que hacer es los procedimientos que crean la taxonomía, que actualicen la taxonomía y que generan la extensión de la taxonomía. Es un ejercicio en estructura de datos, pero muy bonito. Entonces, adelante, Ricardo, te dejo compartir, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Ya estás? Listo. Bueno, en la página del curso, hasta abajo tienen la parte de proyectos. Ahí es donde está la descripción del proyecto y también unos archivos que les va a servir si la quieren implementar en Prolog. Básicamente en este de manejos de archivos.zip van a haber dos archivos. Propiamente donde van a ustedes a definir la KB, que es el archivo de texto que les presentó Luis, donde van a poner todas sus clases, propiedades, relaciones, individuos.
Y el otro archivo donde ustedes van a hacer los métodos, bueno, los predicados para poder consultar esta base de conocimientos. Entonces, el proyecto, lo que quiero que nos envíen es que dentro de una carpeta comprimida llamada proyecto zip, también tienen que incluir un archivo doc.pdf donde pongan la documentación del proyecto, que incluya la descripción de los predicados, incluyendo a qué se refieren sus argumentos y mostrando ejemplos de su uso, al menos 2 por cada predicado que estén haciendo. Todo esto se va a entregar el 15 de noviembre, que es lunes, porque al día siguiente, el martes, lo que nosotros vamos a hacer es, en una clase, nos vamos a preparar para poder evaluar su proyecto. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Les vamos a dar otro archivito así de la KB, otra base de conocimientos con la misma estructura que hemos visto, con la misma estructura que les enseñó Luis, con las listas así como si fuera Prolog, y vamos a nosotros a probar sus predicados. Entonces así va a ser como vamos a evaluar Pero, Ricardo, aquí hay una cosa, el 15 todavía tenemos, el 16 es martes, ¿no? Sí, Y ahí tenemos clase, ahí termina clase. sí. Ajá. Esa clase la tenemos ya, va a ser una ¿Ya lo clase, tenemos? sí, de aprendizaje, porque vamos a tener el módulo de aprendizaje. Ah, todavía. Bueno, entonces igual vamos a tener más tiempo, fíjense. Entonces, el 18, ajá. esa clase no la vamos a dar, yo no voy a poder estar aquí. Entonces, pero la siguiente semana sí lo podemos hacer. Les damos una semana más, ¿ok? Ok, entonces hasta lo cambio en la página. Miren. Sí, miren, le vamos a dar, si gusten, que lo entreguen para el 23, te envíen el correo, Ujú. y ya la clase, el examen propiamente sería el 25 de noviembre, y sería la última clase ya del curso. Ah, ok, perdón, sí. Entonces, sí, perdón, es que no nos pusimos de acuerdo en eso, pero no lo chequé. Sí. La última clase del curso propiamente va a ser el 16 de noviembre, con la última clase del módulo de aprendizaje. Luego el 18 no voy a poder estar, ni Ricardo tampoco, no creo, no estoy seguro. El 23 y 25 ya lo dejamos para que ustedes hagan el proyecto. Ahora explícales la dinámica del 25, entrega el proyecto, Ricardo. Sí, Sí, o sea, básicamente lo que nosotros vamos a hacer ese día es, vamos a cargar su base de su programa, pero nosotros les vamos a pasar la base de conocimiento. La base de conocimiento es el archivo de KB, en donde vamos a poner todas las clases, las propiedades, las relaciones, los individuos. Entonces nosotros les vamos a pasar ese archivo y nosotros a través de su programa, de todo lo que ustedes, de los predicados que creen para consultar, para eliminar, para añadir, vamos a consultar esta base de conocimientos. Ahí es donde vamos a probar todos los predicados que tienen que realizar. ¿Ok? Esto lo pueden hacer con, les digo, con Prolog o con Python, pero tienen que seguir la misma estructura de la base de conocimientos que hemos estado viendo en clase, ¿sale? O sea, que tengan la lista de listas. O sea, de hecho, se les va a dar la base de datos y ustedes tienen que darla de alta en su manejador. Exacto. Y en la sesión de la clase ustedes tienen que correr los predicados que se le pidan. Ajá. ¿Ok? Así es como lo vamos a evaluar. Sí. Y entonces, terminada la sesión, ustedes ya deben haber corrido con su manejador los predicados que se les indicaron. ¿Ok? Y eso se genera en un archivo y ese va a ser, digamos, el examen propiamente. Entonces, usted ya va a tener todos los predicados, su base de datos probada, se le va a dar la especificación de la taxonomía, ¿ok? ¿Les vas a dar la taxonomía ya codificada, Ricardo? Sí, las damos ya codificada, ¿no? Bueno, Recuerdo ahora, que sí. ustedes podrían hacer otro formato de la base de datos, o sea, eso ya es, agradezco a Ricardo, es muy generoso, antes no le hacíamos así. Antes les dábamos la taxonomía, digamos, en el diagramita, pero no codificada. Pero eso les ayuda. Ok, sí, cierto, tienes razón. Luis. Entonces, va a ser libre el formato, entonces. Sí. ¿Pero cómo se las vas a dar? ¿Como de diagrama o como...? Como diagrama, sí, tienes razón. Luis. Porque si lo hacen en Python para que tengan también hay flexibilidad de que ellos hagan su propia... La idea es que ustedes reciban la base de datos en un diagrama Sí. o una especificación textual complementaria. Sí. Ustedes la viertan, o sea, la carguen, o sea, en su base de datos en el formato tienes razón. que hayan decidido. ¿Okay? Y una vez que crean su archivo, entonces ya corren los predicados y el tiempo está calculado para que en 1 hora y media
ya hayan cargado la base de datos, hayan corrido los predicados, se genera un archivo y después ya eso se verifica para su evaluación final. ¿Okay? Es cierto. Sí. Bueno, rápido, la descripción de lo que tienen que crear son predicados para consulta, tienen que crear para la extensión de una clase, para la extensión de una propiedad, para la extensión de una relación, para todas las clases a las que pertenece un objeto, todas las propiedades de un objeto o clase, todas las relaciones de un objeto o clase. Y para añadir, tienen que crear los predicados para clases u objetos, para propiedades de clases u objetos, relaciones de clases u objetos. Luego tienen que crear los predicados para eliminar clases u objetos, propiedades específicas de clases u objetos, relaciones específicas de clases u objetos. Y también los predicados para modificar el nombre de una clase u objeto, el valor de una propiedad específica de una clase u objeto y con quién mantiene una relación específica una clase u objeto. Y aquí se vienen unas cosas que son unas consideraciones para los predicados, que deben de tomar en cuenta el mecanismo de herencia con defaults y excepciones. Tienen que implementar también esto del criterio de especificidad para resolver el problema de la no monoticidad. Monotonicidad. Monoticidad, sí, lo está mal, ¿verdad? Bueno, es que Ok. no sé exactamente cómo traduzca el inglés. Yo digo no monoticidad. Pero... Sí, bueno, tomar en cuenta la interpretación de las relaciones explicadas en clase. Aquí esto también, si esto es como para los que lo van a hacer en Prolog, que carguen su base de conocimientos todos en una sola variable, como se vio como están en los artículos, que si se fijan nosotros cargamos la base de conocimientos y creamos una copia de regreso cuando ya se hacen las modificaciones. Sí. En Python lo ideal sería que esto ya no sucediera, ¿no? Que ya no se tuviera esto de que se tenga que crear una copia de la base de conocimientos. Pero bueno, eso, si lo hacen en Python también siguiendo eso, de que carguen todo su archivo toda su base de conocimientos en una sola variable en memoria, eso también se les va a estar permitido. O sea, no va a haber problema con eso, porque la base de conocimientos es pequeña, ¿no? Las propiedades y las relaciones están distribuidas en listas atributo-valor. Se va a manejar información completa. El sistema debe responder sí, no o no sé. Los objetos podrán ser anónimos o tener uno o más nombres. El valor de las propiedades puede ser indeterminado. Y como observaciones, se pueden utilizar la versión de Prolog, la 8.03 o superior, o Python 3 o superior. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta ahorita de lo que tienen que hacer? Entonces, el proyecto es por equipos, los nuevos equipos empiezan a hacer desde ahora porque sí es un trabajo fuerte. ¿Okay? Sí, está pesado. Entonces, vayan. Pues gracias, Ricardo. Entonces, pues con esto terminamos y nos vemos el próximo jueves. ¿Ok? Bueno, pues hasta luego. Muchas gracias.